buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a los presentes y a quienes nos siguen en línea en la conferencia de prensa del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. El día de hoy está acompañado por Javier Bernal, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Adelante, alcalde Mauricio Tabe. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos y a quienes nos ven en las redes sociales. Y Miguel Hidalgo es la alcaldía que más recursos asigna al presupuesto participativo, porque contamos con el peso a peso, que es un programa en donde asignamos más recursos para que los vecinos decidan qué obras realizan en su colonia. Nosotros creemos que la ciudad se construye de la mano de la gente. Cuando decimos que el dinero que administra el gobierno no es el dinero del gobierno, sino es el dinero del pueblo, lo que queremos decir es que al final los vecinos son los que deben decidir en dónde se asignan los recursos, cuáles son las obras más relevantes, qué es lo que más necesita la colonia, qué es lo que más requieren los vecinos. El presupuesto participativo no debe ser visto como un trámite, sino como un instrumento que le da poder al vecino en la colonia para cambiar su realidad. Y desde que llegamos, lanzamos el programa de peso a peso, con el cual cada año hemos logrado duplicar el presupuesto participativo en la mitad de las colonias. Con eso hemos reiluminado y arreglado las calles en nuestros barrios y colonias populares. Ha sido un instrumento de cambio para generar mejores condiciones de vida para la gente, mayor igualdad, el reconocimiento de los derechos, de que en todos los rincones de Miguel Hidalgo nuestras vecinas y vecinos merecen calles dignas, calles en buen estado, calles seguras, no colonias de cuarta, sino siempre decimos que lo público tiene que ser de primera, de buena calidad. Y por eso nuestro esfuerzo. Y esto lo hemos hecho pues de la mano de los vecinos, porque así es como hemos reiluminado y repavimentado muchas de las calles en nuestras colonias. Así es como hemos también reiluminado y mejorado nuestros parques y también las unidades habitacionales. Con orgullo decimos que ha sido la administración que más le ha invertido a nuestros barrios y colonias populares en Miguel Hidalgo. Para este año, en Miguel Hidalgo se registraron 1,942 propuestas de proyecto de presupuesto participativo y 1,298 candidatas y candidatos a Copaco de las 92 unidades territoriales. La elección, tanto de Copacos como de proyectos, se llevará a cabo el 3 de mayo. Es decir, este fin de semana se va a llevar a cabo la elección y por eso invitamos a todas nuestras vecinas y vecinos a que salgan a votar, a que se informen qué proyectos están compitiendo en su colonia y que tomen la decisión. Buscamos que los proyectos sean para generar bienes públicos que beneficien a la comunidad. Acabamos con esa privatización de los presupuestos participativos, porque ustedes se acuerdan que antes los presupuestos participativos eran un botín político para pagar favores y se lo repartían entre unos cuantos cercanos al líder político que servía al gobierno. Hoy lo que hemos luchado es para que ese beneficio sea para toda la comunidad, no haya exclusión, todo mundo se beneficie en la colonia de esas obras. El presupuesto participativo no es un formato, es una decisión, no es una consulta solamente, es una elección, es dar poder a la gente y no es un evento, es la participación y la incidencia real de la gente en la colonia. Hacemos esta invitación y también hacemos la invitación
a los diputados del Congreso de la Ciudad a que aprueben la iniciativa que hicimos sobre presupuesto participativo y peso a peso, para que más colonias en toda la ciudad puedan recibir este beneficio. Lo que estamos proponiendo es que se duplique el presupuesto participativo en todas las colonias de la ciudad con el peso a peso, y está en manos del Congreso de la Ciudad que se apruebe para que se beneficie la gente en toda la ciudad con esta iniciativa, sin que implique más costos de los mismos recursos públicos, pero que se animen los diputados del Congreso de la Ciudad a ver por la gente, a ver por la gente en las colonias, en los barrios, en las comunidades, que no se aferren a decir no a lo que viene de la oposición, que no se aferren a decir no a las buenas propuestas que no vienen de su partido. Que sumemos en propósitos y en estas causas, que es que mejoren nuestras colonias y nuestros barrios, que la ciudad sea más igualitaria, que haya menos desigualdades. No se aferren a sus resistencias y mejor compartamos los proyectos que sí le sirven a la ciudad. Por eso es este llamado a los diputados del Congreso de la Ciudad a que saquen de la congeladora las buenas ideas, los buenos proyectos que hemos presentado que benefician a las colonias. No tienen perdón de Dios, no tienen justificación para nada más desechar en automático por consigna. Acuérdense, señores y señoras diputadas de Morena, que el cargo les va a durar unos cuantos años y la vergüenza les va a durar toda la vida si no sirvieron al pueblo y a la gente y solamente se convirtieron en instrumento al servicio del gobierno y de su partido. Segundo, de esta conferencia quiero reconocer a todo el equipo que ha contribuido a que Miguel Hidalgo sea la segunda alcaldía más segura de la ciudad. Salió la encuesta del INEGI, cómo se sienten nuestros vecinos, y con muy buenos resultados. El 37% de los vecinos todavía no se siente seguro y el 63% de los vecinos en Miguel Hidalgo se siente seguro. El 63%. Y esto es un gran resultado, porque no son números solamente, es lo que nuestros vecinos sienten cuando salen a las calles. Es el resultado real de cambiar la vida de la gente para que Miguel Hidalgo sea más seguro. Y por eso hacemos el reconocimiento a todo el equipo de Blindar Miguel Hidalgo, de servicios urbanos, para reiluminar nuestras colonias y nuestras unidades habitacionales, nuestros barrios, nuestros parques también están reiluminados. Es decir, blindar Miguel Hidalgo y reiluminar Miguel Hidalgo ha servido. Y el resultado es que hoy nuestros vecinos se sienten más seguros y somos la segunda alcaldía más segura de la ciudad. Y déjenme decirles otra cosa. Reconocimiento también hago a mi compañero Luis Mendoza de Benito Juárez, porque obtiene Benito Juárez el primer lugar de alcaldía más segura. También a nuestros compañeros, a Giovanni Gutiérrez en Coyoacán, a Carlos Orbañanos en Coajimalpa y a Alessandra Rojo de la Vega en Cuauhtémoc, porque esas 5 alcaldías son la punta de lanza de la seguridad en la Ciudad de México, las 5 alcaldías más seguras de la Ciudad de México. Quiero reconocer también la colaboración de las distintas dependencias del gobierno en la ciudad, el apoyo del secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad, Pablo Vázquez, porque es el trabajo en equipo lo que nos permite dar mejores resultados, el trabajo coordinado lo que nos permite dar mejores resultados. Ese reconocimiento lo hago y que se haga extensivo a todo el equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que apoya aquí en Miguel Hidalgo y que apoya a nuestras vecinas y vecinos. Y ese reconocimiento y agradecimiento lo hacemos porque juntos estamos dando la batalla para tener una ciudad muchísimo más segura. Por último, quiero comentar también nuestro respaldo a la gobernadora Maru Campos de Chihuahua, porque el oficialismo la está asediando, porque quieren desviar la atención del esfuerzo que están haciendo por mejorar la seguridad en Chihuahua, quieren desviar la atención de los problemas del narcogobierno federal,
que le duele cuando se desmantelan laboratorios, le duele cuando se combate al crimen organizado, y eso sí, desvía la atención y llama a comparecer a los gobernadores que sí trabajan para mejorar la seguridad y encubren a sus narcogobernadores que han sido señalados no solamente por funcionarios públicos, sino por el pueblo, por su comunidad, por sus propios vecinos. Ahí está el narcogobernador de Sinaloa, acusado, en Tamaulipas también, y la narcogobernadora que le quitaron la visa por parte de los Estados Unidos. Entonces, que citen a comparecer a todos los funcionarios del gobierno federal de Morena, que les han quitado las visas, y que aclaren cuál es su relación con el crimen organizado. Que se preocupen por combatir a los delincuentes, no por abrazar a los delincuentes. Que se preocupen por respaldar a los gobiernos de las entidades federativas, no por meterles el pie. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Alcalde, pues grandes resultados de la ENSU para Miguel Hidalgo. Es la constante que ha reflejado el esfuerzo de esta alcaldía, y pues bien merecido el reconocimiento para todos sus colaboradores. En referente a los copacos, los expertos en la materia que han estado analizando el proyecto que presentó la jefa de gobierno del Plan General de Desarrollo, pues hablan de que ahí precisamente está escondida esa herramienta para poder anular la participación de copacos. Y pues no es cosa menor, porque son 20 años de los que se piensa aplicar ese proyecto. Entonces, pues si nos puede dar un ejemplo de lo que es el presupuesto participativo bien aplicado, respetando la voluntad de los vecinos, pues para que la gente tome conciencia de la importancia que es esto desde el Plan General de Desarrollo y pues la participación de los mismos vecinos para que resulten ser representantes, copacos. Pues digo, es una situación difícil porque son 20 años, no es cualquier cosa. Digo, y si nos da ese ejemplo, pues muchas gracias. Pues el Plan General de Desarrollo tiene mucha resistencia vecinal. ¿Por qué? Porque pues la burra no era arisca, ¿no? Hay mucha desconfianza de la gente en el gobierno. Porque todo lo que se ha visto es gobiernos que concentran recursos, que centralizan decisiones y que menosprecian las voces públicas. Todo tiene que ser gubernamentalizado. Lo único que vale es la voz oficial del gobierno. Entonces, pues hay desconfianza de los vecinos de que se pretenda pues atropellar la incidencia de los copacos. Nosotros hemos sido muy críticos con el gobierno federal por la forma en cómo han avasallado municipios. Ahora se pretende también avasallar una gobernadora, ¿no? Y ahí le meten todo el calor, que si traiciona a la patria, que si estuvo llamando a invadir, puras locuras, puras tonterías, para no asumir la responsabilidad de su encubrimiento a sus narcogobernadores. Y eso es lo que la gente ve, esa desconfianza, y por eso pues desconfían del Plan General de Desarrollo. Nosotros vamos a defender siempre la voz de la gente, de los copacos. Es más, con la propuesta que hicimos del peso a peso, es más incidencia y más poder a los vecinos, porque de verdad son nuestros mejores ojos para tomar decisiones, para encontrar obras que tienen valor, que es algo que les he explicado. Las obras públicas no tienen un valor intrínseco, es decir, no valen en sí mismo. Eso es lo que no entienden estos cuates del gobierno federal, de la Cuarta. O sea, no vale igual un aeropuerto que construyes en una zona donde hay demanda que un aeropuerto que construyes en el desierto, ¿no? Que no conecta nada. No vale igual un tren que construyes en una zona metropolitana del Valle de México, donde tenemos rebasado el metro, a un tren que construyes en medio de la selva, ¿no? Y entonces, como las obras no tienen un valor intrínseco, las obras tienen un valor social de acuerdo a cómo la gente se beneficia. Si la gente se beneficia de las obras, pues tienen mayor valor, aunque nos cuesten financiera y administrativamente lo mismo. Que eso es lo que
pues los gobiernos de cuarta no hacen las cosas mal y hacen cosas inoportunas, ¿no? Que no tienen ningún sentido social, sino que resultan de caprichos. Y nosotros criticamos pues esa visión donde el soberano saca su bastón y le hace, aquí voy a construir un aeropuerto. Y ahí construye un aeropuerto, ¿no? Y todo el mundo tiene que aplaudir. Acuérdense, ¿eh? En la filosofía todo el mundo les tiene que aplaudir, porque ahí donde tú cuestiones que no está bien, que no va a tener demanda, no, enemigo del gobierno, traidor a la patria. Pero no es broma, ustedes lo ven en las mañaneras. Ese es el discurso de las dictaduras. Quien no está de acuerdo con el oficialismo es un traidor. Y entonces ellos menosprecian la voz pública. Por eso, pues les ha de incomodar los copacos que les dicen, pues aquí no se tiene que construir esto. Y nosotros lo que estamos es defendiendo la voz de la gente, por eso pedimos que más presupuesto público vaya por el peso a peso, porque claro que los vecinos van a tener mucho más claridad de la pertinencia de esas obras. Y entonces a lo mejor nos dicen, mira, aquí lo que hace falta es drenaje, no lo que tú quieres hacer de construir, a lo mejor unas banquetas. Tú quieres arreglar las banquetas, pero lo que nosotros queremos es que arregles el drenaje para que no se nos inunde. ¿Quién lo va a traer más claro? Un servidor público desde una oficina que quiere seguramente ejecutar el presupuesto rápido para que no meterse en líos, o el vecino que vive los problemas, que dice, para mí es más problemático el que arregles el drenaje que me arregles la banqueta o que me arregles el pavimento. Y entonces quitamos la ocurrencia gubernamental por la respuesta vecinal, que eso es lo que tenemos que hacer. Y los copacos son una luz que nos ayuda a orientar mejor las decisiones del gasto público y sobre todo las decisiones en general del gobierno, ¿no? Donde se requieren servicios, donde se requiere atención. Nosotros vamos a estar defendiendo a los copacos y en contra de cualquier proyecto que implique avasallar la voz pública. Continuamos con Manuel Cosme, de El Sol de México. Buenos días, alcalde. Saber cuál es el monto del presupuesto participativo que tiene aquí Miguel Hidalgo. Te lo voy a dejar. ¿Cuál es lo que asigna también la alcaldía? Ya sé que es peso a peso, pero dígamelo, por favor. También si en alguna manera la alcaldía condiciona este apoyo para que queden obras que le convienen a la alcaldía y no al que vota. ¿Cuál es el nivel de participación aquí de Miguel Hidalgo para presupuesto participativo? Y si usted, ¿qué se debe hacer para mejorar esta participación? Porque la vemos muy baja y el propio Instituto Electoral dice que esto es muy bajo. ¿Qué se debe hacer? Y en la cuestión de seguridad, el año pasado ustedes tenían un déficit de policías auxiliares, no sé si finalmente corrigieron esto para ahora que ya viene el Mundial. Inclusive decían que en los módulos de policía nada más había un elemento y en lugar de haber dos, y no podía salir a atender las situaciones de emergencia. Muy bien. Por favor. Voy a hacer uso de la palabra a nuestro director de Participación Ciudadana, Javier Bernal, para que aclare algunos datos. Sí, buenas tardes. El monto que tiene la alcaldía Miguel Hidalgo representa cerca de 120 millones de pesos que se destinan al presupuesto participativo 2026. Y, por ejemplo, este órgano dictaminador dictaminó de los 1.927 proyectos que se registraron, 1.219 de manera positiva, lo que representan 254 para el año 2026 y 565 para el 2027. Algunos de los presupuestos que se registraron van de la siguiente manera. En el rubro de obras son 387, en el rubro de desarrollo urbano 196, en el rubro de servicios urbanos 269, en el capítulo 4076, para medio ambiente 166, para el rubro de seguridad ciudadana 81, para el rubro de protección civil 11, para el de desarrollo social 19, para temas jurídicos 12 y temas de modernización 1.
La participación que se ha estado llevando, por ejemplo, en la elección del presupuesto participativo del año 2025 fue alrededor del 5%. Se aprobaron 1.219 de los 1.927 que se registraron. Para el 2026, 654. Y para el año 2027, 565. Recordemos que en esta ocasión, el 3 de mayo, se van a elegir dos presupuestos, 2026 y 2027. Muy bien. Iba a decir algo sobre el participativo, pero mejor los escucho. ¿Hay algún acondicionamiento para que queden esos proyectos? ¿Cómo se opera esto? No hay condicionamiento, pues la gente vota de forma libre, por eso en Miguel Hidalgo decimos que Miguel Hidalgo es el bastión de la libertad, porque aquí los vecinos deciden libremente qué proyectos ejecutan en sus colonias, qué obras se hacen en las colonias. Lo que sí es que aumentamos los recursos para que haya más obras en las colonias, en nuestros barrios y colonias populares. Si estos los asignan a obras de beneficio colectivo, banquetas, iluminación, repavimentación, porque hay otras obras que son de beneficio particular. Entonces, esas nosotros no las estamos apoyando. Nosotros como gobierno incentivamos a través del peso a peso la mejora en las colonias, para que estén de primera, que estén bien las calles, que estén bien las banquetas y que estén más iluminadas. Ese es el mensaje. Y no hay condicionamiento. Ustedes van a destinar 120 millones de pesos, además de los que ya hay el presupuesto. Ya están 120 millones destinados y con base en lo que se vote, vamos a ver cuántos se van por peso a peso. Si el 50% se va a banquetas, iluminación y repavimentación, del presupuesto 2028 vamos a comprometer ese mismo monto. Si el 50% fueron 60 millones, vamos a hacer 60 millones al siguiente año. Ya del 2027 no lo voy a comprometer, ese lo tendrá que comprometer quien venga, si es que decide mantener el peso a peso, que ya se convirtió en un programa que es patrimonio de los vecinos de Miguel Hidalgo, no es un programa del gobierno, de este gobierno, es un programa que arrancamos nosotros, que nosotros le vemos muchísimo valor, porque el peso a peso le da voz real a los vecinos, una voz que decide con presupuesto, con obras, no retórica barata, demagogia de que el pueblo decide y a la mera hora el gobierno hace cosas inservibles que nadie pidió. Eso es darle a tole con el dedo a la gente. Lo que necesitamos es hacer obras que la gente sí valore, que decidan. Tenemos algunas preguntas a distancia. Okay. ¿Cómo mejorar esta participación ciudadana? ¿Cuánto porque está muy bajo, lo vemos? Pues nosotros tenemos que hacer el llamado a los vecinos y lo hacemos constantemente para que participen y que levanten la voz, porque el dinero público no es gubernamental. Esa es nuestra lucha contra el fanatismo ideológico de quienes creen que los gobernantes son como patrones, como si fueran dueños de los asuntos públicos. Y nuestra batalla es, no señores, los vecinos son quienes tienen que tomar decisiones y levantar la voz de los problemas. Y si los vecinos levantan la voz, los problemas se escuchan. Quienes queremos escuchar, en donde hay libertad se escuchan los problemas, en donde hay autoritarismo se reprimen las voces disidentes, se criminalizan, se les acusan de traidores, ¿no? Es como si aquí los que me critican yo les dijera traidores. No, yo los respeto. Hay respeto a las voces, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, yo los respeto y les reconozco los que están en su luchita, ¿no? Pero no se menosprecian las voces que exigen, que proponen, que insisten en algo. Eso es lo que tenemos que garantizar, que la gente sí pueda participar, que pueda opinar y que pueda decidir.
y a promoverlo. Todos los presupuestos participativos, cuando voy a las supervisiones de las obras, porque desde el lenguaje lo que queremos es cambiar la forma de ver la relación entre los ciudadanos y el gobierno. Eso es el bastión de la libertad, ¿no? Decimos, los gobernantes, aquí venimos a cumplir la instrucción de los vecinos, porque ese es su dinero. Venimos a supervisar la obra, no a entregarte la obra. No es una obra que yo te entrego como si yo te hiciera un favor. Tú no me tienes que dar las gracias por hacer mi trabajo. Yo vengo a supervisar que se haga bien el trabajo, y sobre todo, cuando voy a las colonias voy a reconocer a quienes son los autores intelectuales de las obras, que son los vecinos, y voy a reconocer a los autores de la ejecución de las obras, que son nuestro equipo de trabajo. Reconocer, honor a quien honor merece. La idea viene de los vecinos y se lo reconocemos, porque lo que queremos es que más gente se dé cuenta que participar sí vale la pena, que participar sí logra cambios en su colonia, que participar sí da resultados, que participar sí influye en mejorar su entorno, que participar no es nada más andar de grillero alborotador criticando al gobierno, que es llevar propuestas concretas, que es señalar los problemas, que es incomodar quizá a algunos funcionarios porque no les guste que les digan sus verdades, pero al final de cuentas tenemos que atender y resolver. Esa es nuestra chamba. La gente nos vota y nos paga para que le resolvamos problemas. Y las voces de nuestros vecinos y las propuestas tienen muchísimo valor. Porque eso vamos a las colonias. Y yo espero que de cada uno de los recorridos la gente salga convencida de que sí vale la pena participar y promover más la participación de la gente. Tenemos algunas preguntas a distancia. La primera es de Luis Pérez del Heraldo. Alcalde, ¿el peso a peso a cuántas colonias y habitantes se prevé beneficiar este siguiente participativo? Ya que de acuerdo con lo que nos dice ha sido muy exitoso. ¿Cree que vaya a abarcar más colonias? ¿Y nos puede dar la cifra de lo que se ha invertido en los 4 años de su gobierno? Te estoy hablando que en promedio, desde que iniciamos el peso a peso, que fue en el 2022, se han asignado al 40% de las colonias. No te puedo decir ahorita un monto, si van a ser 40 o 50, porque depende de lo que los vecinos decidan. Si los vecinos deciden estas obras en beneficio del espacio público, que es nuestra prioridad, hacer calles más caminables y calles más seguras, o sea, no es un capricho, nosotros lo que le apostamos como centro es la seguridad. ¿Cómo articulamos el problema de seguridad? Espacios públicos seguros. ¿Cómo lo resolvemos? Ahí los vecinos nos dicen, oye, yo prefiero mi banqueta, a mí arréglame mi calle, oye, ponme la luminaria. Entonces, no tenemos un dato exacto de cuántos proyectos de peso a peso resulten. Lo que sí te puedo decir es un dato estadístico, que es con base en la experiencia, un promedio de 40% resultan siempre de peso a peso, que equivale a cerca de entre 40 y 50 millones de pesos por año. Entonces ahí hagan las cuentas del peso a peso, 2023, 2024, 2025 y 2026, pues cerca de entre 200 y 250 millones de pesos. Entonces nosotros lo que aplicamos, no en el mismo año pagamos el compromiso, que es una muestra de confianza también de los vecinos, porque los vecinos dicen, va, lo aviento ahí y confío que el gobierno sí me va a asignar el recurso del peso a peso. Y confían, y nosotros cumplimos la palabra. Es palabra dada, palabra empeñada y palabra cumplida. Y así le hacemos. Y entonces nos caen 50% de los proyectos sujetos a peso y al siguiente año en el presupuesto ya lo contemplamos. Es decir, en noviembre, diciembre, que tengamos que entregar el presupuesto de Miguel Hidalgo para el 27, ahí viene el monto que comprometimos de este año. ¿Por qué no podemos pagarlo ahorita? Pues porque no tenemos el estimado de cuánto va a llegar este año. Hasta que nos llegue exacto. Si como está bien justito el presupuesto, pues tampoco tenemos holgura para decidirlo después, ¿no? Por eso nosotros le decíamos al gobierno de la ciudad, es un punto muy importante, que aprobaran nuestra iniciativa de peso a peso, porque iba a resolver muchos problemas administrativos. Hoy votamos y el próximo año ejecutamos, y desde el día 1 del próximo año tenemos todo el tiempo para ejecutar muy bien las obras. ¿Qué problemas ahora vamos a tener? Votamos 2026 y nos quedan 3 meses para la ejecución, contratación, licitación, supervisión de la obra, es muy poquito tiempo. Y eso tiene muchos problemas porque compromete la calidad de las obras, porque no tienes tantos
supervisores de las obras. Y entonces tienes que estar lidiando con todos los detalles de las obras. Cuando abres 50 o 100 frentes de obra, es mucho más complicado para una administración. O sea, el problema de los gobiernos de cuarta es que no entienden de planeación. No entienden. O sea, no entienden. Ellos piensan que el gobierno tiene como varitas mágicas y se aparecen las obras, ¿no? Bueno, pues se lo encargan a la defensa y hacen unos negociazos, ¿no? Es una burla ya. Veíamos a la presidenta presumir que la secretaria de la defensa ya se convirtió en empresaria. No solamente desarrolla, opera. Pues usted solamente en las dictaduras adquiere ese poder las Fuerzas Armadas, ¿no? La Marina opera el aeropuerto. Entonces no es un régimen militar cuando ya el control de las obras y el presupuesto lo tienen las Fuerzas Armadas, pero bueno, y esa es harina de otro costal, pero sí es una vergüenza que en nuestro país esté pasando esto. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque son bien tranzas. Porque son bien tranzas los del gobierno, no quieren transparencia. Tienen unos moches gigantescos con los cuales pues no transparentan. Son enemigos de la transparencia, enemigos de la planeación y enemigos de hacer obras útiles. Pareciera que les pagan por hacer obras que no se toquen, que así a lo largo de los años permanezcan así porque nadie las use. Señor alcalde, en ese sentido el AIFA es uno de los elefantes impresionantes que está ahí, ¿verdad? Es una muestra monumental de una obra estúpida. De verdad es monumental, de una obra inútil. Vayan, visítenlo, vean cómo está subutilizado. Porque no entienden la voz del pueblo, pues el pueblo no quería un aeropuerto ahí, el pueblo necesitaba un aeropuerto cerca de donde está la ciudad, no lejos de la ciudad, ¿no? Para que le gasten más para acercar a la gente. El pueblo es toda la gente, ¿no? El pueblo es lo que ellos les aplauden, porque eso de que el pueblo son los que ellos deciden que es el pueblo, pues el pueblo de México son todos los mexicanos. Y tan no quieren ahí que prefieren salir del mugroso aeropuerto de la Ciudad de México, todo desastroso, prefieren ahí que irse al AIFA que está más bonito. ¿Por qué prefieren? Porque lo mandaron hasta casa de la fregada. Pero ¿no les parece absurdo? O sea, sí es como para récord Guinness de la obra más inútil, de verdad, por la cantidad de miles de millones, la que costó la cancelación del viejo aeropuerto, lo que nos va a costar, y eso lo vamos a seguir pagando por muchos años todos los mexicanos. Lo que pasa es que de repente nos acostumbramos a la estupidez y la normalizamos. Ya, es normal que el gobierno decida tonterías, bueno, ya. Pues no, tenemos que levantar la voz, porque si fuera su dinero, pues que hagan lo que quieran. Pero ese dinero es de todos los pagamos, y se paga con muchos impuestos que se le cobra a la gente, ¿no? Y por eso, enemigos de la transparencia. ¿Por qué utilizar al ejército para hacer esos negociazos? ¿No? A comprometer además la confianza en las Fuerzas Armadas, porque pues obviamente hay negocios ahí, y hay tranzas que algún día van a salir a la luz pública. Los elefantes blancos de la cuarta, son obras la cuarta transformación y lo que ha hecho. Sí, pues son obras de cuarta y monumentales, de verdad, ejemplo de lo que no se debe hacer en el mundo. Tenemos más preguntas a distancia. La siguiente es de Luis Ángel Marín de Mexinews. Alcalde, la bancada del PAN está apoyando su propuesta de presupuesto participativo. Sí. ¿Algún otro grupo parlamentario? La verdad no le he cabildeado, yo estoy aquí, pero pues habría que preguntarle a los diputados de qué lado se ponen, si del lado del pueblo o del lado del gobierno. Si quieren más obras para la gente y con mejor planeación, o si quieren pues encerrarse en solamente aplaudir al gobierno. ¿Ya? La siguiente pregunta es de Abigail Cruz, de Revista Buzos. ¿Qué opinas sobre las denuncias que han hecho vecinos por el alza del predial en Álvaro Obregón? La siguiente pregunta es, ¿cómo apoyarán a la gobernadora de Chihuahua, a quien se han dedicado a atacar por todas partes y exigen que comparezca? Y finalmente, su opinión sobre la inauguración del tren suburbano que va a la AIFA. Bueno, la verdad, pues sí, mi reconocimiento por esta reinauguración del tren suburbano, porque ya vimos las imágenes, se inauguró con López Obrador,
Y ahora sí, de a Davis, creo que se va a inaugurar, a ver si será la de a de veras o será una prueba, salida en falso, como le dicen luego, ¿no? Está bien, o sea, a mí me parece que ese tren, pues hay que ver si funciona. Yo creo que lo positivo es que tiene estaciones en algunas comunidades y municipios del Estado de México, que sí le hacía falta la conectividad. O sea, nosotros siempre decimos que hubiera sido mejor más tren en la zona metropolitana del Valle de México para conectar muchos de los municipios, que hay mucha gente que se tarda 2 horas en llegar a la ciudad a su trabajo, y no el Tren Maya. O sea, la verdad, vamos a ver cómo funciona. Yo espero que sí funcione para la conectividad de los municipios. Pues si me dices para conectar al AIFA, pues no sirve para nada, porque el AIFA no tiene vuelos, ¿no? Tuvieron que obligar a los aviones de carga a bajar ahí, porque si no, de verdad se iban a dormir los trabajadores. O sea, a dormir porque no hay nada, de verdad nada que hacer. O sea, sí está, vayan, compruébenlo con sus propios ojos. Porque sí fue una obra absurda. Miren, todo el tráfico de la Ciudad de México en la tarde se mueve hacia las salidas. Entonces, para llegar al AIFA un viernes en la tarde o cualquier día en la tarde, te puedes tardar 2 horas, 2 horas y media. Vas en el sentido del tráfico a toda la periferia. Y en la mañana, si vienes llegando vas llegando al AIFA, pues es imposible llegar a la ciudad porque tardas 2 horas y media en entrar a la ciudad. ¿Quién va a preferir eso que subvenirse a la desastrosa Terminal 1 o Terminal 2? Pues prefieren brincar cubetas, ¿no? Esquivar cables que cuelgan del techo, ¿no? También hay goteras, hay de todo en la Terminal 1 y en la Terminal 2, ¿no? Entonces, todo el mundo prefiere eso, no importa, ¿no? Que pues, perder 2 horas y media en llegar al AIFA. Ya no sabes si te tardas más en llegar al AIFA que las horas del vuelo. O sea, es un vuelo a la 1 hora de la Ciudad de México, ya te tardaste más en llegar al AIFA que lo que dure el vuelo. No es broma, son nombres absurdas, no es de risa, son cientos de miles de millones de pesos comprometidos. Entonces yo en esa parte la veo positiva, el que haya un tren que ayude a la gente de la zona conurbada a conectarse, en esa parte. Vamos a ver si funciona, yo no tengo los estudios de demanda de la zona. La pregunta anterior, ¿cuál era? ¿Cómo apoyarán a la gobernadora de Chihuahua, a quien se han dedicado a atacar por todas partes y exigen que comparezca? El que nada debe, nada teme. Nosotros le damos nuestro respaldo y sí vamos a seguir levantando la voz de este avasallamiento del gobierno federal y sobre todo seguir diciendo que Morena está defendiendo a sus narcogobiernos y por eso distraen la atención. Y ayúdenos a replicar eso. Mejor que citen a comparecer a los que sí han sido señalados por estar involucrados en el narco. A ver, a mí me gustaría escuchar a la gobernadora de Baja California que nos explique por qué le quitaron la visa. ¿Por capricho de los Estados Unidos? ¿Porque se le antojó? A ver, que aclare sus cuentas, que saque toda la información de los negocios en los que estaba metido, porque no creo que el gobierno de Estados Unidos se haya ensañado solamente por ser gobernadora de Morena. A ver. Lo que pasa es que nunca, siempre van a encubrir a sus fieles, ¿no? ¿Qué otro? Una anterior a esa es, ¿qué opina sobre las denuncias que han hecho vecinos por el alza del predial en Álvaro Obregón? Pues tienen razón, está muy caro el predial y no les devuelven esas obras en las colonias. Y aquí yo me solidarizo con el alcalde de Álvaro Obregón, pues para que levantemos la voz para que tengamos más recursos para atender las colonias en donde nos suben el predial, ¿no? Porque si el predial es más caro y no tenemos más recursos para atender las obras que nos piden. Y para concluir, Claudia Sánchez de Reporte 32 pregunta, sobre la nota que trascendió el día de hoy donde afirman que en el último año del gobierno de López Obrador se otorgaron 20 permisos para operar casinos a la operadora CLIE ligada a casas de apuestas de la familia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como el líder de la barrenadora. Pues mira, yo creo que sería un buen tema para los senadores que no tienen nada que hacer, que citen a comparecer a quien fue secretario de Gobernación y le otorgó, que es también senador de Morena, ¿va? Pues nunca lo van a aclarar, pero sí tienen que rendir cuentas por todas el tráfico de influencias de Morena, y ahí están pues desenmascarados, ¿no? Todos los negocios que hicieron al amparo del poder. Y ahora resultaron hasta casineros los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Así es, muchas gracias, alcalde. Concluimos esta sesión de preguntas y respuestas. Gracias a quienes se conectaron, a quienes acudieron este día a la alcaldía, a la conferencia de prensa. Gracias también a Javier Bernal, director ejecutivo de Participación Ciudadana, y que tengan un buen inicio de semana. Gracias, alcalde. Gracias.